Por favor, abra la Biblia, la palabra escrita de nuestro Dios, y busque y encuentre 1 Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 11. Ese es nuestro texto para el sermón del día de hoy. 1 Corintios 5, del 9 al 11. Voy a dar lectura a estos versículos una vez más. Le pido por favor que escuche reverentemente, con atención y con humildad la lectura de la palabra de nuestro Señor. Así dice el Señor a través del apóstol Pablo: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien, les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún coman. Amén. Esta es la palabra de nuestro Señor. Que el Señor bendiga la lectura y la exposición de su santísima palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, con gratitud por tu palabra, te rogamos en el santo nombre de Jesús, por la obra del Espíritu Santo. Queremos pedirte, Señor, que el Espíritu tome tu palabra, como hemos dicho y como hemos orado anteriormente, tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos y penetre hasta lo más profundo del corazón, para revelarnos lo que hay ahí y lo que no hay ahí, para confrontarnos con la realidad, para llamarnos al arrepentimiento, para llevarnos a Jesús como nuestra esperanza, para cambio, para transformación verdadera. Queremos pedirte que tome tu palabra, la cual es como un martillo, y aseste un golpe, rompiendo la coraza que se ha formado alrededor de nuestro corazón, la coraza de dureza que nos ha hecho insensibles a la predicación de tu palabra, la coraza que nos impide responder compungiéndonos de corazón. Y entonces, al oír tu palabra, podamos temblar con temor reverente, y podamos ser llevados a la contrición, a la tristeza por el pecado. Pero también, Señor, que tu Espíritu nos lleve a encontrar perdón y salvación y restauración en Cristo Jesús. Por eso rogamos que quien predica lo haga en una manera que te exalte, que te glorifique, que magnifique la persona y la obra de Jesús. Y también, Señor, que con claridad presente lo que tú has dicho, que con claridad exponga tu palabra para que podamos responder a ella. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El año pasado tuve la oportunidad de asistir a una cumbre de ministerio a las generaciones emergentes, y tuve la oportunidad de sentarme bajo la enseñanza de algunos de mis héroes de toda la vida en el mundo del ministerio juvenil. Uno de ellos, el doctor Duffy Robbins, de quien he sabido, de quien he leído y aprendido por muchos años ya, pues tuvo a su cargo un seminario que tenía como título Palabras más, palabras menos: cómo asegurarte de que la gente recuerde lo que crees que dijiste. ¿Cómo asegurarte de que la gente recuerde lo que tú crees que tú dijiste?
Porque verá usted, a veces nosotros, los predicadores y los oradores en general, digo, y aún en la comunicación diaria, en el día a día, en casa, en la escuela, en la oficina, donde quiera que estemos, nosotros podemos dar por sentado que la gente realmente entendió lo que nosotros quisimos decir, cuando muchas veces no es el caso. Puede haber lo que llaman los comunicólogos ruido en la comunicación. Y entonces nosotros pensamos que la gente entendió lo que nosotros dijimos, cuando que ellos entendieron algo totalmente diferente. Y entonces, domingo a domingo, probablemente puedo bajarme de aquí pensando que comuniqué eficazmente la palabra de Dios y doy por sentado que la gente entendió lo que quise decir, cuando que pudiera ser que no fue en realidad así. De ahí que es bueno aprovechar, digo, ya de por sí tenemos, y no debiera ser, comerciales en todos lados y un comercial en el sermón, pastor, caramba, ¿no? Pero es bueno usar herramientas como la sobremesa, por ejemplo, enviarle preguntas a Dina, para que ahí podamos aclarar dudas. A lo mejor usted dirá, pastor, yo creí haber escuchado que usted dijo esto y lo entendí de esta manera. ¿Será esto así? Entonces, haga uso de esa herramienta. Entonces, termino este comercial. Tal vez debía haber dicho al principio, el siguiente sermón es patrocinado por la sobremesa. No, pero bueno, haga uso de esa herramienta, ¿sí? O acérquese personalmente para aclarar sus dudas. Fíjese que al apóstol Pablo le ocurrió tal cosa. Él había escrito una carta a los corintios donde él daba instrucciones con respecto a cómo relacionarse en particular con las personas que cometían inmoralidad sexual, discúlpeme. Y al parecer, estos corintios o bien malentendieron o tergiversaron las enseñanzas del apóstol Pablo. Nuestro pasaje en el versículo 9 comienza diciendo, les he escrito por carta. Bueno, la realidad es que la carta que nosotros llamamos la primera carta a los Corintios no es la primera carta a los Corintios que Pablo escribió. Algunas veces ustedes me han escuchado decir, vamos a abrir la primera carta canónica del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la primera carta que tal vez el Espíritu Santo inspiró, pero que no juzgó necesaria para toda la iglesia y por lo tanto no fue incluida en el canon, ¿sí? Entonces, esa carta anterior, por las razones que el Señor soberanamente haya decidido, no se encuentra en nuestro canon. Así que, Primera de Corintios realmente sería como Segunda de Corintios, pero vamos a dejarlo así para que no haya complicaciones. Bueno, Pablo había escrito una carta anterior. En ella les dio instrucciones. Sin embargo, se vio en la necesidad de escribir otra carta. Y entre los propósitos estaba el corregir malos entendidos y también, por supuesto, como ya hemos escuchado, reprenderles duramente por su falta de respuesta a su instrucción, en particular con lo que tenía que ver con la presencia del pecado en el seno de la iglesia. Como ya hemos visto en esta serie, que por cierto, por error mío, pusimos la semana pasada disciplina eclesiástica parte 4, no, esta es la parte 4 realmente. Como ya hemos visto en esta serie, bueno, el apóstol Pablo reprende a estos corintios no solamente por tolerar un pecado que era intolerable aún entre los paganos, sino por estarse jactando, por tener esta actitud de orgullo, de arrogancia, de jactancia ante tal cosa. Y entonces en esta carta, en esta sección de la carta que llamamos capítulo 5, versículos 1 al 13, Pablo les da una reprensión, una reprensión muy dura en los primeros versículos, ¿sí? Enseguida Pablo les da una instrucción sobre cómo llevar a cabo la disciplina eclesiástica. Primero les reprende por no disciplinar a que estaba viviendo en incesto, teniendo a la mujer de su padre.
Y luego, como dije, les da una instrucción sobre cómo llevar a cabo la disciplina eclesiástica. Y enseguida el apóstol Pablo les provee de una ilustración para explicarles la razón por la cual la disciplina eclesiástica es necesaria. Y como dijimos, es necesaria, bueno, entre otras cosas, porque es para el bien de la misma persona, del pecador no arrepentido, y también es para el bien de la iglesia misma. Pablo usó una ilustración de la vida cotidiana, de la vida diaria, hablando acerca de, bueno, la levadura y el proceso de fermentación de la levadura y cómo un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces Pablo les explicó allí que así como una pequeña cantidad de levadura tiene un efecto sobre toda la masa, un pecado tolerado en la iglesia, un pecado que no es, del cual no hay arrepentimiento, un pecado que no es atendido, también puede infectar y corromper a toda la iglesia. Y después entonces de esta ilustración, reprensión, instrucción, ilustración, ahora les da una aclaración, hace una aclaración. Para luego, semana que viene, si Dios quiere, terminar entonces con una exhortación final. Entonces, puede dividir usted todo este pasaje en reprensión, instrucción, ilustración, aclaración y exhortación. Así que estamos en esta parte donde el apóstol Pablo procede a hacer una aclaración, como ya dije hace un momento. Vea usted, por favor, conmigo lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 9. Dice así: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Como señalaba hace unos momentos, quizá algunos malentendieron al apóstol Pablo, quizá otros tergiversaron la enseñanza del apóstol Pablo, y quizá aún otros, sobre todo sus enemigos, los opositores que habían en la iglesia, aquellos que estaban en contra del apóstol Pablo, pues usaron esta confusión, pues una vez más para minar el ministerio de Pablo, para socavar el ministerio de Pablo. Y Pablo entonces procede aquí a aclarar lo que dijo. Dice: yo les instruí por medio de esa carta que ustedes no se junten con los fornicarios y los maldicientes y los avaros, los ladrones, los idólatras, etc. Nada más que ustedes me malentendieron. Yo no quise decir que ustedes no deben tener relación alguna con los fornicarios y con los avaros y los ladrones y los idólatras y los maldicientes de este mundo. Porque aún dice Pablo, esto es de sentido común, es como si Pablo dijera es de sentido común. Para empezar, sería imposible si ustedes quisieran romper todo trato, toda relación con los no creyentes allí afuera, pues tendrían que salir de este mundo. O bien se vuelven menonitas, o Amish, o pues se comunican a SpaceX y compran un boleto para Marte, para ir a colonizar Marte, porque no hay manera en que nosotros podamos escapar de tratos y relaciones con los no creyentes. Quizá nosotros también podemos tener cierta confusión al respecto. La iglesia, de hecho, ha malentendido la enseñanza de Jesús cuando Jesús dijo que nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y durante mucho tiempo en la iglesia, en diferentes partes, en diferentes, diferentes grados, ha habido, mejor dicho, diferentes grupos y ramas de la iglesia que han creído que el Señor nos ha mandado una separación física de la cultura, que Dios nos ha mandado separarnos de la sociedad, que el Señor nos ha mandado retirarnos de la vida pública. Y entonces
mantener nuestra relación con los no cristianos al mínimo posible. No ir a sus fiestas, no ir a los cumpleaños, no participar en las ceremonias. Y lo que se oye más entre los evangélicos, por ejemplo, que ningún cristiano debería participar en la política, ¿no? Y entonces la creencia ha sido que el Señor nos mandó en aras de la pureza, en aras de proteger a la iglesia de la contaminación del pecado, pues que el Señor ha dicho que vivamos entonces en una subcultura cristiana en aislamiento con el menor contacto posible con los no creyentes. Ahora, de manera intencional o no intencional, podemos ver que de facto, de hecho, en la iglesia, pues podemos nosotros en la práctica estar haciendo precisamente eso, minimizando nuestro contacto con no creyentes. Hay algunos, bueno, porque ni modos, es el jefe, es el compañero, es el maestro, son los compañeros, pero socialmente hablando, no tenemos mucho contacto con no cristianos. Un estudio, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, reveló algo muy interesante. Una relación inversamente proporcional entre el número de años que tenemos de ser cristianos y el número de amigos no cristianos que tenemos. O sea, a más años de ser cristianos, menos amigos no cristianos. ¿No es verdad? Así es. De pronto en la iglesia se nos dice, oye, invita a tus amigos no cristianos. Pues ¿cuáles? Porque nunca los veo, ¿no? Nunca convivo con ellos, nunca ceno con ellos, nunca salgo con ellos, nunca tengo una relación con ellos. Entonces esto puede ser, digo, con buenas intenciones, sí, intenciones buenas pero mal guiadas, o puede ser de verdad porque estamos nosotros, malentendiendo lo que el Señor dijo en su palabra. Al parecer entonces, esto es lo que los corintios habían entendido, que Pablo había prohibido tener una relación con ese tipo de personas. Y él menciona aquí creo que son unos 6 vicios aquí, una lista, que por supuesto no es una lista exhaustiva, pero que tampoco nosotros debemos pensar que Pablo se la sacó de la manga, que Pablo la inventó. No, si usted va al libro de Deuteronomio, podrá encontrar que el Señor a través de Moisés instruyó al pueblo del pacto con respecto a cómo tratar con la presencia de estos pecados en la iglesia, en la comunidad del pacto, en ese tiempo Israel. Y volveremos a esto en un momento más, pero note usted qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Yo no les enseñé, versículo 10, yo no les enseñé que ustedes no se juntaran con los fornicarios de este mundo. ¿Quiénes son? Aquellos que están practicando algún tipo de inmoralidad sexual. Tampoco les escribí que no se juntaran con los avaros o con los ladrones. Aquí la Reina Valera opta por poner una O en lugar de la conjunción I ahí. Más bien debiera ser algo así, que no se juntaran con los avaros y con los ladrones. La palabra que usa para avaros, ¿sí?, es una palabra interesante, es una palabra que se refiere a una persona codiciosa, una persona llena de codicia. Y porque es muy codiciosa, nunca es capaz de llenar sus deseos que nunca están satisfechos. Y entonces, para llenar sus deseos, pues busca a toda costa, ¿sí?, hacer lo que tenga que hacer, y aún a expensas de otros. Por eso en el original leemos avaros y ladrones. Se refiere a un tipo de persona, avaros y ladrones. O sea, que por su codicia, su avaricia, van a recurrir al robo, ¿sí? Porque nunca se sacia, y entonces tiene cuentas que pagar en Zara, tiene cuentas que pagar en H&M, tiene cuentas que pagar en la tarjeta, porque nunca se sacia. Pues empieza a robarle al jefe, empieza a robarle a la mamá o al papá o al esposo. El esposo le dio para que pague ciertas cosas, y pues ella tiene muchas cuentas ahí en Temu que pagar, ¿no? Y entonces pues empieza a sustraer dinero.
Entonces es un tipo de persona que por su avaricia, su codicia, nunca está satisfecha. Yo no les escribí, dice Pablo, que no se junten con la gente fornicaria de este mundo, o con los avaros y ladrones de este mundo, o con los idólatras de este mundo, que eso se explica solo, ¿verdad? Pues en tal caso, como dijimos, sería necesario salir del mundo. Más bien, y aquí viene la aclaración, esto fue lo que yo quise decir. Voy a ser muy enfático, dice el apóstol Pablo, muy puntual. Quiero por favor que presten atención para que no haya malos entendidos. Más bien les escribí que no se junten, palabra interesante, que no se mezclen, que no se asocien con. Y la palabra está en presente, y en el griego el presente tiene el significado de una acción continua que se está dando. O sea, podríamos decir que no se estén juntando, que no se estén asociando. Y quizá particularmente Pablo está pensando en ese hombre que estaban tolerando ahí, del cual se jactaban. Dice Pablo aquí, yo les escribí más bien que no se estén juntando, relacionando, asociando. De hecho, diferentes versiones traducen de diferente forma el verbo. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, no anden en compañía de. Así lo traduce la Biblia de las Américas. La Nueva Traducción Viviente dice, no se relacionen con. La Biblia Dios habla hoy dice, no tengan trato alguno con. Y la traducción en lenguaje actual dice, no tengan nada que ver, ¿sí?, con esa persona. ¿Qué persona? ¿Qué persona? Ninguno que llamándose hermano. Ahora, casi todas las versiones de la Biblia optan por traducir la frase en esta manera. Una persona que se llama a sí misma, ¿sí?, que a sí misma él o ella se llama un hermano en la fe o una hermana en la fe. La Reina Valera contemporánea lo pone de esta manera, con los que se dicen hermanos, o sea, ellos se dicen. Otras versiones como la NTV dicen que afirma ser creyente. La traducción en lenguaje actual dice los que dicen ser cristianos, o los que dicen que son cristianos. Ahora, el doctor Kistemaker en su comentario, Simón Kistemaker en su comentario a 1 Corintios, es uno de los pocos que opta por traducir la voz pasiva ahí. Y él traduce, y me parece que está en lo correcto, cuando dice, con ninguno que es llamado hermano. ¿Sí? Con ninguno que es llamado hermano, pero que es un fornicario, es un avaro e idólatra, es un maldiciente, y así por el estilo. Ahora, por supuesto, ambas traducciones en un sentido están en lo correcto, porque pues hay diferentes opciones. Hay personas que pueden llamarse a sí mismas, afirmar que son, ¿sí?, cristianas, creyentes, hermanos, pero que al mismo tiempo continúan impenitentes, practicando habitualmente algún pecado o algunos pecados. Entonces, sí, por un lado, en las iglesias, como en la nuestra, hay personas que se llaman cristianos, pero que habitualmente están practicando esos pecados, que están aquí, y otros más, afirman ser cristianos, dicen que son hermanos en la fe, se consideran a sí mismos cristianos. Pero también hay personas que son parte de la iglesia, que profesan fe en Cristo, que son llamados hermanos por la iglesia, que la iglesia les llama cristianos, que la iglesia afirma que son cristianos, y esto en muchas maneras. La más obvia es que nosotros, a sabiendas que esa persona está practicando un pecado, continuamos llamándole hermano, ¿sí? A sabiendas que no se arrepiente, continuamos diciéndole hermana. O a sabiendas que, bueno, está en pecado, está viviendo en pecado, nosotros afirmamos
la declaración de esa persona cuando se llama a sí misma cristiano o cristiana. O también dándole la bienvenida a la mesa. Los ancianos y yo aquí, quizás sabemos esta persona está viviendo en pecado y le dejamos venir a la mesa. O sea, hay muchas maneras en las que esto puede hacerse. Bueno, por un lado, está la posibilidad de que la persona se sigue llamando cristiana, la iglesia dice, no eres cristiano. O está la otra posibilidad de que, bueno, la iglesia le llama cristiano, ¿sí? Y no tiene el valor de disciplinar a esa persona, aunque ella misma ya no se llama cristiana. En fin, varias posibilidades, pero el punto aquí es que el apóstol Pablo está diciendo, esto es lo que yo les enseñé, yo les instruí a que ustedes entonces no tengan relación alguna, no anden en compañía de, no tengan trato alguno, ni tengan nada que ver con alguien que afirma ser cristiano o cristiana, creyente, que afirma ser un hermano o hermana, pero que fuere, dice aquí, y el verbo también es una acción continua. Y aparte tiene la idea, este verbo, de que la persona admite la posibilidad de que no hay contradicción entre esa práctica y su profesión de fe. ¿Sí? Que no piensa que hay problema alguno. Que no lo ve como algo que le impida llamarse cristiano, en pocas palabras. ¿Sí? Entonces, con esa clase de gente, dice el apóstol Pablo, yo les he instruido, ustedes no deben tener relación, trato alguno, ni deben ustedes andar en compañía de ellos. Y entonces es interesante que Pablo no se restringe aquí a decir, no tengan ustedes ningún tipo de relación con los que son fornicarios y se llaman hermanos. No, Pablo continúa con esa lista que encontramos también en Deuteronomio. Antes de que el apóstol Pablo pronuncie su exhortación final, su sentencia final, cuando dice, purguen la iglesia, o versículo 13, quiten pues a ese perverso de entre ustedes, pues él enlista estos vicios. Y como le dije, no es algo que se sacó de la manga, ni es algo que él al momento, él pensó. No, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo está realmente citando y aplicando las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque esta fórmula, quiten a ese perverso, la encontramos en Deuteronomio. O sea, no es una frase que Pablo acuñó, es lo que Dios dio como instrucción a Moisés cuando en el campamento de Israel, en la comunidad visible del pacto, se encontrara fornicario, avaro, y ladrón, idólatra, maldiciente, borracho, etcétera. Ustedes deben purgar el campamento, deben limpiar el campamento. ¿Cómo? Expulsando a esa persona, echándole fuera, y a veces teniendo que aplicar, o mejor dicho, administrar la pena de muerte. Y entonces Pablo empieza a enlistar estos vicios, y esto nos lleva, por supuesto, a una reflexión importante. ¿Y a qué me refiero? Quizá nosotros pudiéramos estar de acuerdo aquí con el hecho de que Pablo nos llama a separarnos de esa clase de personas. ¿Qué personas? Las personas sexualmente inmorales, las que practican inmoralidad sexual. Y no tenemos problema con esto. Pero ¿qué del resto de la lista? ¿Qué del resto de la lista? Por ejemplo, una vez más, ¿qué de esa persona avara, materialista, codiciosa? ¿Sí? ¿Qué del maldiciente, como se traduce en la Reina Valera? ¿Quién es este maldiciente? Bueno, es una persona abusiva, que insulta, que ataca a otros con lenguaje abusivo. ¿Qué del borracho? El que consuetudinariamente y habitualmente consume el licor, alcohol en exceso. ¿Sí? ¿Qué de todos ellos? O sea, a veces en la iglesia
podemos tener una especie de taxonomía con respecto a los pecados y entonces quizá castigar unos severamente, por decirlo de alguna manera, pero otros no. ¿Qué del chismoso en la iglesia? ¿Qué del que siembra discordia? El que siempre está poniendo a unos en contra de otros. El que siempre nos dice, te enteraste de lo último que hizo este. ¿Qué del que mina la autoridad del liderazgo, hablando mal de sus líderes, ¿no? Y que es impenitente, que no se arrepiente? ¿Qué del materialista, que de todo lo que habla siempre es de shopping y compras y vestidos y pantalones y zapatos y esto? Eso es toda su plática, ¿no? Viajes, comidas, nuevas técnicas de maquillaje, etcétera. Esa es toda su plática, todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué de todas estas personas? Bueno, Pablo aquí no está haciendo acepción de personas y está llamando entonces a los cristianos en Corinto a no asociarse, a no tener relación con, a no andar en compañía de, ni tampoco tener trato alguno con personas así. Ahora, por supuesto, esta enseñanza puede sonar muy dura. Por supuesto, para la cultura lo es. Para la gente allí afuera, escuchar algo así, si usted nos visita, a lo mejor no regresa. Porque usted quizá ahorita se siente, pero hasta enojado porque está en un lugar de intolerancia, ¿sí? Un lugar donde se supone que debe haber amor para los pecadores, debe haber, por supuesto, brazos abiertos. O sea, deberíamos tener nuestra política de abrazos, no disciplinas, ¿no? Aquí en la iglesia, ¿no? Y no debe haber, no debemos juzgar a la gente, no debemos nosotros, meternos en la vida privada de las personas, sobre todo con ese odio, ese discurso de odio, como que ni juntarse con esas personas. Bueno, si lo que hemos oído suena muy duro, muy difícil, pues lo que viene va a sonar aún más. Porque el apóstol Pablo dice, noten, versículo 11, al final, con el tal, ni aún coman. Hay intérpretes del Nuevo Testamento que optan por decir que el apóstol Pablo se está refiriendo a una comida en particular, a la Santa Cena. Y bueno, por supuesto que quienes interpretan lo que Pablo dice de esa manera tienen la razón. Por eso usted quizá lo ha notado, quizá no, en la parte que dice en nuestro orden de culto la Eucaristía, hay un subtítulo ahí, o una frase que dice, el cercado de la mesa. ¿Qué es eso del cercado de la mesa? Bueno, es una práctica bíblica de hacer una advertencia amorosa pero firme a todos aquellos que pretenden acercarse a la mesa del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. O sea, sin entender qué están haciendo, sin ser creyentes. Una palabra de advertencia amorosa pero firme para aquellos que pretenden acercarse a la mesa sin haber hecho un compromiso con Cristo y con su iglesia a través del bautismo y la membresía eclesiástica. Una advertencia firme pero amorosa para aquellos que pretenden acercarse a la mesa impenitentes, sin arrepentirse de sus pecados. Eso es el cercado de la mesa, es un cerco espiritual, es proteger el sacramento, pero más bien es proteger a las personas del juicio de Dios. Entonces, hay quienes piensan que Pablo está hablando, sí, de la mesa, de la comida sacramental, de la Santa Cena, de la Eucaristía. Digo, están en lo correcto. Pero creo que Pablo va más allá de la comida sacramental. Y lo creo por una palabrita muy sencillita que está ahí. Y aún se encuentra en el griego, pues, y vean ustedes versículo 11,
Con el tal dice, ni aún coman. ¿Cuál es la palabra aún? Ni aún coman. O sea, me estás diciendo que el cortar toda relación quiere decir que ni siquiera debiera invitar a esa persona a comer a mi casa. Así es. No es la primera vez que el apóstol Pablo dice algo así. Si usted va a la correspondencia con los tesalonicenses, va a encontrar también que el apóstol Pablo hace la misma exhortación con aquellos que andan desordenadamente y se mantienen impenitentes. ¿Me estás diciendo que de verdad no puedo salir a comer con esa persona? Así es. Que no debo tener ese momento de intimidad relacional que es sentarse a la mesa para compartir el pan. ¿Me estás diciendo eso? Sí. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente, y verdad sea dicha, es un asunto complejo, es un asunto doloroso, difícil, pero ¿qué si esa persona impenitente? Esa es la pregunta. ¿Qué si la persona impenitente es mi esposo, o es mi esposa, o es mi hijo, o es mi hija, es mi hermano, es mi hermana, es mi papá, es mi mamá, es mi abuelo o mi abuela? Bueno, aquí es importante entonces recurrir a la prudencia cristiana y a la enseñanza de las Escrituras. Estamos claros con que, número uno, la Biblia jamás manda voy a decir así, ostracismo evangélico, es decir, que nos separemos de los no cristianos. Al contrario, hermanos, somos llamados, ¿sí?, a relacionarnos con no creyentes. ¿Para qué? Para poder compartir las buenas nuevas. Esto debe ser hecho con prudencia, debe ser hecho, por supuesto, con sabiduría. Ciertamente habrá una clase de no cristianos con los que quizá mejor no debemos relacionarnos, sobre todo cuando esas personas practican algo que es una tentación para usted. O sea, si usted, como siempre hemos dicho, de manera figurada, si es un vampiro, pues no va a trabajar en un banco de sangre, ¿no? O sea, si usted es vampiro, pues no va a estar allá en el cónclave de los vampiros, ¿no? Usted tiene que mantenerse lejos. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy promocionando Halloween, simplemente estoy diciendo que si usted tiene una debilidad, es por ejemplo la bebida. En su vida pasada, usted era un borracho. ¿Para qué le vamos a poner eufemismos? Era un borracho, ¿ok? Y por la gracia de Dios, usted ha sido restaurado, limpiado, perdonado, y ha usted podido vencer ese pecado. Entonces quizá si es una debilidad para usted, pues no sería lo más sabio ir, pues no sé, a Enequenes para evangelizar a un grupo de personas con el tequila y las cervezas ahí, ¿no? Quizá si no puede usted, si es su debilidad, evite ciertas cosas. Pero si no, el Señor nos llama a estar aún con gente que está con sus botellas y demás. ¿No a Jesús lo acusaban de andar con ladrones, con recolectores de impuestos, con prostitutas y con borrachos? Por supuesto que así los fariseos lo criticaban, porque él estaba ahí. Ahora bien, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y esto lo aprendí de un autor que se llama Dick Staub, cuando uno toma con seriedad el llamado de Jesús de ir al mundo con las buenas nuevas del Evangelio, relacionarnos con no cristianos y demás, pues corremos el riesgo de ser demasiado paganos y demasiado cristianos. Porque para los cristianos vamos a ser demasiado paganos. ¿Por qué? Porque estamos con los paganos, estamos con los pecadores, ¿no? Pero para nuestros amigos no cristianos, si es que somos personas de compromiso firme con la fe, y si somos serios, pues vamos a ser demasiado cristianos. O sea, y nos quedamos en el medio. Para los de la iglesia, este es demasiado pagano porque se lleva con paganos, ¿no? Y para los de afuera es demasiado cristiano. O sea, ahora, precisamente en su relación con los no creyentes, usted debe entender algo que es muy importante. Si usted se siente demasiado cómodo, demasiado en casa con los no creyentes, y ellos se sienten demasiado cómodos con usted, hay algo malo en su testimonio.
Si usted no incomoda en lo más mínimo a sus amigos no cristianos, hay algo que no está bien. Al mismo tiempo, el cristiano debe ser atractivo, ¿sí? Lo siento, muchachos de la iglesia. No, no es cierto. El cristiano debe ser atractivo, ¿sí? Debe ser alguien que tenga una... invite pues, ¿no? Invite a la relación. Debe ser alguien que dé la bienvenida, etc. Pero al mismo tiempo, como decía, debe ser alguien que incomode a los pecadores. Y sí, hermanos, el mandato de la Biblia es relaciónese con sus amigos no cristianos, ¿sí? Invítelos a cenar, noches de juegos de mesa, vayan al cine juntos, vayan a correr juntos, vayan a hacer ejercicio juntos, formen un equipo de fútbol con otros no cristianos, en fin, relaciónense con ellos. ¿Para qué? Para comunicar las buenas nuevas, pero con sabiduría, con prudencia, con discernimiento. ¿Habrá un momento para decir, pinto mi raya? Sí, absolutamente sí. ¿Habrá amistades que debo evitar? Sí. Pero en general, el Señor nos llama a ir a los no cristianos. Punto número 1. Punto número 2, Pablo ha dicho, yo les dije que no se junten ni se asocien con los que se llaman cristianos, pero son fornicarios, etc. Con esos dice, ni aún coman. Entonces quiero que esté claro todo esto. Pero pastor, si es mi hijo, si es mi hija, si es mi esposo o mi esposa, ¿qué está usted diciendo? Que mi esposo que no se arrepiente, tiene ahí su, como decimos en Yucatán, tiene su paquete, ¿no? O sea, tiene alguien más ahí, una relación con alguien y no se arrepiente. Quiere decir que a la hora de la comida, nosotros en el comedor y él en la cocina en un rincón. Y si él viene al comedor, nosotros nos vamos a la cocina. No. Y si es mi hijo el que está en esa situación, o mi hija, es mi hermano o mi hermana, no necesariamente. Yo creo que Piper tiene razón cuando nos dice que, dependiendo cuál sea el caso, el mandato bíblico sobre la familia en un sentido toma precedente sobre esto que está diciendo Pablo. ¿En qué sentido? En el sentido de ya una separación de la persona. ¿Cuál es el principio aquí rector? Ese es el principio rector. Si su hijo o su hija ya no vive en casa, su hermano o su hermana ya no vive en casa, entonces usted sí es llamado a cortar toda relación. Y decir, te amo tanto y me parte el corazón, pero por tu bien yo no puedo condonar esta relación. No puedo condonar la práctica que haces. No puedo darte la bienvenida. No puedo yo tolerar y aceptar esto. Esto es, aunque no lo creas, por amor a ti. Si está en casa, pues usted, esposa, tiene todavía el deber bíblico del sometimiento, siempre y cuando sea adecuado, ¿verdad? De acuerdo a las Escrituras, a la autoridad de su esposo, pero tiene que llamarlo al arrepentimiento, tiene que orar por él. Lo mismo con los hijos. Lo mismo con los hijos. ¿Sí? Pero en otras circunstancias, la Biblia nos llama a ser tan radicales como cortar la relación aún con seres amados que no se quieren arrepentir y que siguen llamándose cristianos. Por favor, note la diferencia. No estoy diciendo que a su tío no cristiano, ¿sí?, que es el alma de la fiesta porque ya viene ya medio happy, ¿no? Ya viene listo, ¿no? No, usted no entra aquí. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que a su, su hermano el adúltero, pero que no es cristiano, no se llama cristiano, ni le interesa ser cristiano, que usted diga, aquí no entras. Estamos diciendo que a su tío, a su hermano, a su hijo, a su hija, que se llaman cristianos, pero que son fornicarios, o que son adúlteros, o que son esto, entonces, dice la Biblia, con ellos ni aún comas. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es difícil? Sí. Perdón por el grosero product placement o publicidad. Dina hizo una pregunta en la sobremesa pasada sobre algo similar. Y entonces leímos un pasaje donde Dios le dice a Elí sobre sus hijos.
Le dice palabras más, palabras menos. Eso es en 1 Samuel 2. Has honrado más a tus hijos que a mí. Y creo que ese es el problema que tenemos en nuestra iglesia, en el caso de hijos impenitentes. Decidimos honrarlos más a ellos que al Señor. Tenemos más temor de que ellos se enojen que el juicio de Dios. Tenemos más miedo de que ellos se molesten con nosotros y nos apliquen la ley del hielo que lo que Dios diga. Es algo para pensar seriamente. Entonces, bueno, volviendo aquí al punto y ya para ir enfilándonos a la conclusión, Pablo es muy radical y entonces él les aclara lo que dijo y él espera que lo entiendan bien. Bueno, creo yo entonces que por lo menos pudiéramos tener 3 líneas de aplicación aquí para nosotros. Número uno, ¿estamos entendiendo bien el mandato bíblico? ¿O es que, como en muchos casos, hemos invertido las cosas? No nos relacionamos con los no creyentes, pero en la iglesia toleramos el pecado de los que se llaman cristianos. Eso ha sucedido y sucede. La iglesia no se lleva con los no creyentes y dice, no estamos en el mundo, pero el problema es que nos comportamos como si fuéramos del mundo. Es triste, pero en la iglesia, por ejemplo, a nivel hemisferio occidental, por lo menos, el divorcio es algo que es visto cada vez más, de manera más light en las iglesias. ¿Sí? O sea, vemos mucho del mundo en la iglesia y poco de la iglesia en el mundo. No nos relacionamos con ellos, pero aquí dentro toleramos el pecado. O sea, hemos sido exitosos en no estar en el mundo, pero sí ser del mundo, tristemente. Entonces, aquí hay algo para que usted piense. Número 1, ¿se está usted relacionando con los no cristianos? ¿Está usted teniendo relaciones intencionales con el fin de comunicar el evangelio? ¿O usted ha decidido cortar toda relación con los no cristianos porque ha malentendido lo que el apóstol Pablo dice? Yo le llamo en el nombre del Señor a una aplicación muy práctica. Piense en alguien con quien estudió la prepa, qué sé yo. Para algunos va a ser muy difícil ir hacia atrás al pasado, va a estar muy lejos. Pero piense en alguien y llámele esta semana. Por ejemplo, para que no digan que pues uno dice lo que no hace. Hace poquito reentablé una relación con un compañero de la prepa y le dije, vamos a tomarnos un cafecito, ¿no? Bueno, yo no tomo café, él, y dale, ¿cómo no? Claro que sí. Entonces estoy tratando de volver a tener una relación con él para presentarle el evangelio. Haga lo propio esta semana, relaciónese con los no cristianos, ¿sí? Pero con prudencia, con prudencia. Y quiero señalar esto. Si bien Dios le llama a ser amigos o amistades entre los no cristianos, sus mejores amigos deben estar en la iglesia. Si sus mejores amigos son no cristianos, hablemos porque hay un problema con usted. ¿Ok? Si usted dice de los cristianos y el sol mientras más lejos mejor, hay un problema con usted. ¿Ok? Bueno, número 2. O sea, podemos llamarle a la primera aplicación una aplicación misional. ¿Sí? Segunda aplicación, llamémosle una aplicación relacional. Entonces, me está diciendo, pastor, que debo evitar a los que se llaman cristianos, pero que no se arrepienten de un pecado habitual, o sea, ¿lo siguen practicando? Sí. Voy a ser muy práctico. ¿Con quién tal vez debería usted dejarse llevar esta semana? ¿A quién debería dejar de invitar a su casa esta semana? O sea, usted lo sabe, él o ella lo sabe. Está practicando pecado e insiste en ser cristiano. Por el bien de esa persona, ¿sí? Y por el bien de la iglesia, esta semana quítelo de las redes sociales, desinvítelo a la cena, no tenga relación con él o con ella. Así o más intolerante diría la gente de afuera, ¿no? Tercero, aplicación personal. Está muy bien esto de ya no me llevo contigo, ¿no? Voy a cortar toda relación. Pero ¿qué y solo que tal vez yo o usted
estamos practicando algunos de estos pecados? ¿Qué si nadie sabe de mi moralidad sexual porque es consumo habitual de pornografía? Nadie lo ve. Bueno, creemos que nadie lo ve, pero Dios está viendo. Además, no va a poder borrar sus huellas del ciberespacio, es inútil. Ahí están para siempre. ¿Ok? ¿Qué si usted está consumiendo pornografía y su inmoralidad sexual no es visible para los demás? ¿Qué si anda flirteando con la de recursos humanos? ¿Ok? ¿Qué si está haciendo trampa en los exámenes? ¿Qué si estás tal vez no teniendo pues la relación sexual, pero estás ahí en arrumacos con tu novio o novia? ¿No? ¿Qué si estás haciendo trampa en tus impuestos? ¿Qué si andas de chismoso? ¿Sí? ¿Qué si estás sembrando discordia? ¿Qué si eres materialista? Por supuesto, podríamos nosotros decir en relación con la anterior aplicación, hermano, si usted ya ha identificado a una persona que usted sabe que la única razón, o la razón, bueno, no la única, pero la razón última por la que le invita a cenar es para compartir el último chisme, deje de ir a esas cenas. ¿Sí? O si vas a ir a un lugar donde es puro materialismo, ¿ok? Compras y esto y lo otro y por acá y todo se trata de la vanagloria de la vida, aléjate de ahí. Pero ¿qué si eres tú? ¿Qué si es usted? ¿Qué si nosotros estamos practicando estas cosas? ¿Qué si nosotros estamos reflejados aquí? El llamado es muy claro. El llamado es arrepiéntase hoy mismo. Porque, como leímos en la carta del apóstol Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Si andamos, es decir, un estilo de vida, un hábito, una práctica cotidiana, entonces estoy mintiendo y me estoy engañando a mí mismo. Y peor aún, tal vez algún día, antes que el Señor venga, veremos 1 Corintios 11, donde Pablo habla de qué sucede cuando comemos y bebemos indignamente de la cena del Señor. Peor aún, si estás pasando a esta mesa semana a semana, primero que nada, dale gracias a Dios que ha sido paciente, que todavía no te ha enjuiciado, que todavía no ha mandado ahí algo a tu vida. ¿Sí? Dale gracias a Dios por su paciencia. Y segundo, arrepiéntete, porque juicio comes y bebes para ti. Arrepiéntase, porque juicio come y bebe para usted. Pero la esperanza que hay en Cristo es que todo pecador arrepentido que viene a Él con un corazón contrito y humillado encuentra perdón, encuentra restauración, encuentra gracia, encuentra que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Entonces, si está usted practicando algunos de estos pecados o cualquier otro, arrepiéntase y venga a Cristo. Hermanos, debemos venir a Jesús de todos modos, para que Él nos dé la gracia de cumplir nuestro llamado misional, relacionarnos con los no cristianos, sabia y prudentemente para comunicar el Evangelio. Debemos venir a Jesús para la gracia que necesitamos para la decisión dolorosa, la decisión que tal vez nos desbarate y rompa el corazón en 1000 pedazos, de tener que decir a alguien que nos cae muy bien, ya no más relación contigo, o a un familiar, ya no más relación contigo. Dame la gracia, Señor, de honrarte a ti antes que a mi familiar, antes que a mi conocido. Y por supuesto, dame la gracia, Señor, de un corazón arrepentido. Dame la gracia de un corazón sensible, que confiese su pecado y se aparte de él. Que Dios bendiga su palabra. Amén.